Hola amigos, buenos días. Una pregunta muy común que me hacéis de verdad continuamente es: oye, ¿qué hacer si mi perro se muerde la cola? Está todo el día dale que te pego. Y os tengo que decir una cosa, en verdad es un problema que se puede corregir y es relativamente fácil en muchas ocasiones corregirlo siempre y cuando identifiquemos la causa por la cual se está mordiendo la cola, que es lo más difícil. Por eso en este vídeo iremos paso a paso viendo cada causa y para cada causa el tratamiento más adecuado para evitar, en definitiva, que se siga mordiendo la cola. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo os lo cuento. La primera causa, y es quizás, aunque os parezca increíble, la más común, es que vuestro perro tenga algún tipo de herida. Es decir, habéis ido por el campo y ha pasado por algún sitio, se ha dañado, y aunque tú a simple vista no veas nada, el animal lleva una herida porque tiene mucho pelo y no se la vas a ver fácilmente. Por eso te pido que lo primero que hagas siempre es revisar concienzudamente la cola de tu perro en busca de algún tipo de roce, de herida, de pincho que lleve, y extráeselo, porque aunque sea muy pequeñito, como es una zona tan sumamente sensible, el perro se morderá la cola para aliviarse el picor que siente. Otra causa muy común es que tu perro tenga algún tipo de parásito externo. Lo más frecuente y lo más común es que suele ser algún problema de pulga. Revisa, dale un tratamiento para las pulgas. Lo más recomendable, yo siempre os digo, un spray, y es muy económico, de Frontline o Efipro. El fipronil es el principio activo de estos productos. De verdad, funciona muy bien, no es especialmente caro y solamente con rociarlo actúa enseguida. No es aquello que tenéis que darle un medicamento y pasar un tiempo. Estos sprays los aplicas y automáticamente la pulga muere. Otra causa muy común es que tu perro tenga algún tipo de alergia. En este caso es más sencillo porque verás que no solamente se lamerá y se morderá la cola, sino que sobre todo verás que se muerde y se lame otras partes del cuerpo, especialmente las patas delanteras suele ser lo más común. Si este es el tema, esto ya requiere de un tratamiento más en profundidad con remedios caseros. Os hicimos algunos vídeos hablando de la alergia, os los recomiendo porque hay desde la prednisolona hasta las vacunas contra la alergia, porque hoy en día tenemos vacuna contra la alergia, lo único que pasa es que vale un pastón y vale muchísimo dinero, pero hay tantísimas cosas que de verdad conviene tratarlo, porque la alergia hoy en día se puede curar y es una lástima que no se cure, aunque sea caro, porque la verdad, si no se trata, el animal sufre muchísimo. Revisa también, porque es algo muy común, sus glándulas anales. Las glándulas anales son dos pequeñas glándulas que están en la salida del recto, que producen una especie como de aceite que lubrica las cacas para que salgan más fácilmente. El problema es que las glándulas se inflaman, le duele, y como en forma de reflejo al animal no solamente le pica esa zona, la zona anal, sino que también le molesta la cola y se la muerde también. Esto en cualquier peluquería canina, si es un problema de glándulas anales, no hace falta ni que vayáis al veterinario. Cualquier peluquería que tengan experiencia os las vaciarán. Puede también que se esté mordiendo la cola porque tenga algún problema de hernia discal o algún tipo de trauma en la cola. Piensa que la cola no es más que la prolongación de la columna vertebral. Por lo tanto, cualquier hernia intervertebral, cualquier desplazamiento de algún disco y demás, hace que le duela, y el dolor se manifiesta o el animal intenta aliviarlo mediante el mordisco. Y en estos casos el tratamiento es un tratamiento ya de clínica veterinaria. Muchos perros también se muerden la cola simplemente por aburrimiento. En estos casos, la verdad, la solución es la más económica. Juega con él, sal al parque, cánsalo, agota al perro. Yo siempre lo digo, es muchas veces el mejor tratamiento para muchos problemas, no solamente de aburrimiento, sino también de ansiedad, porque la ansiedad junto con el aburrimiento es causa también de que el animal se muerda la cola. Pues ya te digo que fundamental agotarlo, que el animal se socialice, sal mucho más con él, y sobre todo, y lo último, ya esto ya es un consejo,
nunca castigues a tu perro por este acto. Suele estar ligado, como has visto, a varias causas, muchas de las cuales no vas a conseguir con un castigo, porque los castigos, ya te digo, que no sirven para nada, corregirla. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.